muy estrecho y nos genera bastantes complejidades. Cambian mucho las zonas geográficas, las actividades productivas, la cultura que tiene la gente en cada uno de los lugares. Si consideramos los puntos extremos, los 4.500, de acá llegamos a Moscú. Y esa misma diversidad que tú encuentras de aquí a Moscú es la misma que tenemos nosotros en nuestro país. El estudio lo desarrollamos en Coquimbo, en una caleta de pescadores. Caletas son, nosotros les denominamos a nuestras comunidades que se asientan en algunas localidades y desarrollan su actividad extractiva o productiva en esos lugares. En nuestra región hay fácil más de 100 caletas. Nuestro universo fue de 140 pescadores artesanales que incluían 35 embarcaciones. Las embarcaciones eran con motor de fuera de borda y con motor de base, estos que van bajo la cubierta. Están dedicados a la pesca pelágica y también bentónica. En las embarcaciones que son con motor fuera de borda tienen ciertas características. Funcionan con benzina, la benzina es más cara, los motores son más pequeños, por lo tanto no pueden alcanzar larga distancia, sino que es más corto la travesía que hacen para ir a su actividad productiva. Y también tenemos embarcaciones con motor de base, estos que están bajo la cubierta y que son más potentes, permiten llegar más lejos, pero a su vez tienen mayor ruido, mayor movimiento, porque vibran estos motores, tienen mayores efectos también sobre la salud de los pescadores artesanales. Lo que nosotros hicimos como estrategia para medición de la exposición al ruido, seguimos los estándares de la norma ISO 9612 del año 2009, en donde indica que para medir el ruido ocupacional uno debe trabajar en base a tareas. ¿Por qué en base a tareas? Porque es un concepto bien ingenieril. La división del trabajo, nosotros cuando dividimos las tareas que se hacen en una embarcación, nosotros después de una mirada ingenieril, estos son procesos, pequeños procesos que se desarrollan en la actividad de pesca extractiva. Entonces, cuando nosotros aislamos estos pequeños procesos, podemos ver si los efectos se generan en una parte del proceso, se generan en todas, o si están relacionados o no, que determinemos los tiempos para cada tarea y que además hagamos las mediciones de ruido en cada tarea asociado a ciertos estándares que están dados por la norma. Es una estrategia de medición de salud, de higiene ocupacional que es ampliamente utilizada, pero en la pesca artesanal no se usa. Y logramos entender que había tres tareas: la de tránsito, la de extracción misma y la de retorno a su zona. Con promedios, con estadísticas, fuimos trabajando, que está dado por la norma, fuimos trabajando y pudimos determinar los promedios, y también determinamos que los motores, las embarcaciones que tienen motor de base, que tienen tienen capacidad de llegar más lejos, efectivamente trabajan más horas que las embarcaciones que tienen motor fuera de borda. Y eso no es menor, porque como estamos hablando de ruido ocupacional, la exposición al ruido tiene dos elementos que son importantes. Uno es la intensidad, el nivel de presión sonora que nosotros podemos soportar, que está normado. Eso es importante, pero además la continuidad de la exposición al ruido también es importante, porque la presión genera efectos inmediatos, pero una vez que se termina esa presión, el cuerpo es capaz de asimilarlo y volver a su estado, a retornar a su estado normal, entre comillas, normal. Pero si esto es continuo, ya empieza a generar otro tipo de efectos sobre el cuerpo humano. Jaquecas, la pérdida, obviamente, que es lo que estamos investigando, la pérdida auditiva, pero ya en el tiempo, pasando a ser severo y a permanente, logramos determinar que aquellas embarcaciones con motor de base generaban más ruido y tenían obviamente un mayor efecto sobre las personas, porque las medidas indican que en promedio están cercanas a los 92 decibeles de presión sonora, y la norma de Chile dice que el máximo es 85. Los trabajadores, por lo tanto, no pueden estar expuestos a más de 85 decibeles. Y aplicándole la estadística para ver la desviación estándar y así poder asumir mejores escenarios y peores escenarios, nos dimos cuenta que en todos los casos, en el peor de los casos y en el mejor de los casos,
personas que trabajan en embarcación con motor de base están expuestas en todo momento al ruido ocupacional. Por lo tanto, ellos viven esas 8 horas y algo que están en la embarcación, viven con eso. Porque los motores fuera de borda están levemente, si la norma dice 85, esto está en 84 decibeles de exposición. Y en un escenario mejorado, ellos están bajo la norma, se alejan, pero en un escenario peor, ellos están sobre la norma. Pero no nos quedamos ahí. Habían varios desafíos, que se los cuento. El primero de ellos, no existe una normativa internacional sobre exposición a niveles de presión sonora continua. No hay recomendaciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y cuando empezamos a pensar en estas embarcaciones que son de larga distancia, que tienen origen en China, pero están trabajando en América, entonces las cosas se empiezan a complicar más, porque ¿cuál es la legislación que tienen que cumplir en el lugar donde están, en el lugar de donde provienen, la bandera a la cual pertenece el barco? Otros desafíos que vimos nosotros es que no existe información sobre la pérdida de audición en pescadores artesanales. Y el tercero es que no existe cruce de datos entre instituciones públicas y privadas. Yo acá dije MINSAL porque de mi país es el Ministerio de Salud y Subpesca es la Subsecretaría de Pesca que se encarga de promover la actividad pesquera. Y ambos tienen registros y con un simple cruce de datos se podría haber relacionado a esta persona con tal enfermedad. Bueno, las instituciones tenían muchas veces, aunque uno no lo crea, no conversan. Complementamos esa primera parte de la investigación con una segunda que tiene que ver con las percepciones. Nos fuimos a preguntarle a las personas, a los pescadores artesanales mismos, qué es lo que pasaba en sus trabajos, en sus vidas en general. Por eso es salud pública. Pasa a ser un problema doméstico. Y así se divide en 4 etapas, en 4 dimensiones el cuestionario. La toma de muestras nosotros, para cumplir con la estadística y todo, lo hicimos para 57 pescadores de los 140 que estaban en la caleta. Los pescadores reconocen que existen pescadores con pérdida auditiva. Ellos reconocen que por lo menos han visto algún par que sufre de pérdida auditiva. En un 100%, lo reconocen el 100% de los entrevistados. En un 0%, ellos indican que no han desarrollado ningún tratamiento para acústico en los motores de sus embarcaciones. No hay una preocupación del mismo pescador. Al parecer no hay una normativa que lo impida, o sea, la normativa está, pero no hay una fiscalización o un seguimiento de que se implemente correctamente esto. No usan ningún dispositivo de protección auditivo. Y está bien, en ocasiones, estar en las embarcaciones, uno necesita estar con todos los sentidos y el ruido es alto, sí, y tiene que hacer ciertas maniobras que necesita estar con los oídos libres. Pero hay otros momentos dentro de la labor de la pesca extractiva que no necesariamente uno tiene que estar con los oídos descubiertos, por lo tanto podría perfectamente usar algo muy simple, tapones o algún tipo de protección. Pero declaran que no lo hacen. Perdón, solo uno declara que lo hacen. Y también declaran en un alto porcentaje, 70%, que sus familiares le indican que está hablando muy fuerte. Esto permea a toda la familia. Esto ya pasa de ser algo laboral en la embarcación y llega a la casa, porque se generan también problemas para la familia completa. Y el bienestar de la familia se ve deteriorado por esta enfermedad. Quisimos ver si esto que estábamos indagando en términos muy técnicos, también de percepciones, si podíamos incorporarle el término o los conceptos de economía, porque al final de cuentas cuando uno quiere gestionar con todo esto, el tomador de decisiones muchas veces pregunta por los recursos, pregunta por dinero, y toma decisiones por cifras. Cuando se habla de salud pública, generalmente los análisis económicos son de costo-efectividad. Y el costo-efectividad es válido, obviamente, pero ¿cuál es la diferencia entre el costo-beneficio y el costo-efectividad? El costo-beneficio habla de números. Por lo tanto, yo puedo decir efectivamente esto es más barato, esto es más caro, esto es rentable o esto no es rentable. Yo puedo decirlo, pero por el costo de efectividad es más, toma elementos más cualitativos. Entonces, el tomador de decisión le cuesta encontrar una cifra o un número por el cual soportar la decisión que tiene que tomar.
Hicimos un flujo de caja de 20 años porque estábamos convencidos de que la salud pública es un tema de largo plazo y no de corto plazo, por eso hicimos la evaluación a 20 años y comparamos los costos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es comparar la prevención versus el tratamiento de esta enfermedad. Y nos fuimos a lo más simple. ¿Los motores tienen sistemas de reducción del ruido? Sí, y son súper simples y no son tan caros. Son silenciadores que se ponen al final del motor, de salida, y ayudan a disminuir el ruido, algunos soportes para disminuir el golpe que tiene el motor y así también disminuir el ruido, algunos elementos de protección personal y consideramos acciones de educación, educaciones constantes para ir permeando en la adopción de estas medidas. Pero en el estado de Chile, los pescadores artesanales no están asociados a un sistema de previsión de salud, por lo tanto, ellos concurren al sistema público general para atenderse de esto. Pero ya vimos, es un tema laboral que se está haciendo cargo del Estado en términos generales, que genera problemas. En la parte inferior, nosotros podemos ver los gastos en prevención que estamos haciendo, donde el primer año es muy fuerte porque compramos todos los equipos y después vienen las actividades de educación, los elementos de protección personal. Y en la parte superior nosotros vemos los ahorros. La línea de tendencia que podemos seguir acá indica cómo los ahorros van cubriendo la inversión que se tuvo. Y así podemos determinar que entre el octavo año y el noveno año se recupera la inversión. Y después en ganancias. Muchas veces nuestros gobiernos no piensan como estados, piensan como gobierno. El gobierno de turno quiere hacer estas medidas y el que viene borra eso con el codo y hace otras cosas, entonces no avanzamos. Esto tiene que ser de Estado, porque esto es de largo plazo. Al quinto año solo recuperamos el 57% de la inversión. Y si nos esperamos un poco más, nosotros tenemos retorno de 2.5 veces lo que invertimos en prevención. Por lo tanto, es una ganancia a largo plazo. Los desafíos son indagar en las externalidades positivas que ayudan en la evaluación económica. Hay muchos efectos sobre la salud, sobre el bienestar de las personas que no están cuantificados, pero que sí se van a generar. A esas les llamamos externalidades positivas. Aspectos necesarios de incorporar a una política pública. Primero, debemos mejorar los sistemas de detección temprana. Detección temprana y no son complejos de utilizar. Uno perfectamente asociado a la matrícula de pescador artesanal, que la va a renovar cada año, cada 2 años, uno podría tener una evaluación médica de por medio. Disponer de datos oficiales estandarizados para facilitar la toma de decisiones. El tercero, desagregar los registros sanitarios que permitan desenmascarar enfermedades ocupacionales de aquellas causadas por estilo de vida pescador artesanal. Como es cuenta propia, si no trabaja, no tiene ingresos. Y como esa dinámica se da en su trabajo, él está más disponible para asumir riesgos en su trabajo que otra persona en otro tipo de trabajo. Los pescadores artesanales llegan a la tercera edad y recién se preocupan del problema auditivo. Pero cuando llegan a la tercera edad, el sistema público nuestro por lo menos lo toma y dice, esta persona se enfermó, su pérdida auditiva es por la edad. ¿Qué dice la autoridad de pesca? Dice, no, esto es un problema de salud pública y se lo deja en manos del saludista. Pero el saludista dice, oiga, pero viene de su sector, por lo tanto es suyo. Después dice aliviar la congestión de la red sanitaria pública. Por supuesto, si se enferman, van a congestionar los sistemas públicos, porque el día de mañana tienen que ir a allá. Reducir el gasto público, sí, porque si trabajamos de manera sinérgica vamos a reducir el gasto público, y optimizar la asignación presupuestaria regional vinculando temas de salud con otros aspectos laborales, de fomento productivo y sectoriales de la pesca y la acuicultura. Esto ya lo publicamos, está en Marine Policy, pero me quiero detener en las personas que integran el equipo, porque las personas que integran el equipo estoy yo, que soy ingeniero, está Enzo Bonilla y Begoña Peseño, que son expertos en salud ocupacional. Está Sebastián Villasante, que es experto en economía y en temas de relaciones de las comunidades costeras con los océanos y también de política pública. Y está Liz Cortés, que es bióloga marina, que tiene que ver con la ecología y todos los efectos que se pueden lograr. Por lo tanto, claro, para llegar a algo
poco más complejo. Nuestra invitación es abrirse a otras disciplinas. Nosotros quisimos llegar lo más profundo posible para llegar a estos tomadores de decisión. No existen muchos artículos sobre la exposición del ruido ocupacional en pescadores, en pesca en general. Encontramos dos personas, un egipcio que tiene muchos trabajos y un italiano que tienen un par de trabajos. No existe mucha literatura. Cuando lo llevamos a pesca artesanal, menos, es mucho más difícil encontrarlo. Está enviado a una ponencia en un congreso que es de descentralización de la política nacional en Chile. Es muy centralizado Chile, está todo en Santiago y ahí se toman las decisiones. Pero estas instancias están tratando de diversificar la toma de decisiones y la están llevando a regiones. Son tomadores de decisiones que están prestos a escuchar al mundo científico. Agradecer a Cretus, a Equalcy, por la oportunidad de mostrar el trabajo y de darme espacio, obviamente, para poder diseminar una plataforma tremenda.